Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que no pueden perderse. Aslember sorprende con sus declaraciones y un cambio de vida que nadie esperaba. Aslember, una de las actrices más queridas de la pantalla turca, ha dejado a todos con la boca abierta al declarar públicamente, "Ark sadece kendi misin varm", que en español significa, Ark. Ahora solo existo para mí misma. Una frase poderosa que marca el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional. La noticia ha corrido como pólvora en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando miles de comentarios y especulaciones. Según fuentes cercanas, As tomó esta decisión después de una profunda reflexión sobre su vida y sus prioridades. En una entrevista exclusiva, la actriz comentó con voz firme, "He pasado años intentando complacer a todos, pero ahora llegó el momento de escucharme a mí misma. Quiero vivir en paz y ser dueña de mi tiempo". Sus palabras fueron acompañadas de una sonrisa serena que contrastaba con los rumores de tensiones pasadas. El anuncio no pasó desapercibido entre sus colegas del medio. Una amiga cercana y también actriz, declaró, "As siempre ha sido una mujer fuerte, pero verla decir esto en voz alta es un acto de valentía. Muchas mujeres se sienten identificadas con ella en este momento". En redes sociales, las reacciones de sus fans fueron inmediatas, "Bravo As. Nos inspiras a todas las mujeres que buscamos nuestro propio camino", escribió una seguidora en Twitter. El tema también despertó la curiosidad de la prensa internacional, que destacó la capacidad de Enver para reinventarse. En un evento reciente, cuando un periodista le preguntó si este cambio significaba que dejaría de lado su carrera, ella respondió con una carcajada, "Dejar de actuar, jamás. Amo mi trabajo, pero lo haré en mis términos. No más presiones externas, no más sacrificios innecesarios. Ahora quiero disfrutar cada personaje y cada proyecto". Esta nueva actitud se reflejó también en su imagen pública. Hace unos días, fue fotografiada en Estambul paseando tranquila con ropa sencilla y sin maquillaje, algo poco común en el mundo del espectáculo. "Me siento libre", dijo al ser abordada por los reporteros. "No necesito demostrar nada a nadie, y eso es un alivio". Esa declaración encendió aún más la conversación, pues miles de mujeres elogiaron su autenticidad y naturalidad. La noticia también trajo consigo rumores sobre su vida sentimental. Algunos medios insinuaron que este nuevo inicio estaba relacionado con una ruptura amorosa, pero la actriz lo desmintió con elegancia, "No, no se trata de nadie más. Esta decisión es mía, es un compromiso conmigo misma. No necesito que alguien defina mi felicidad". Con esa frase, acalló las especulaciones y reforzó su mensaje de independencia. Las cámaras la han seguido de cerca, y cada aparición pública se convierte en tendencia. En un evento benéfico, As compartió escenario con otros artistas y allí dejó una frase que conmovió a todos: "Quiero que las mujeres sepan que está bien pensar en sí mismas. Está bien decir no. Está bien elegir el propio camino". Los aplausos no tardaron en llenar el lugar. El eco de sus palabras no solo se limitó al ámbito del entretenimiento, sino que también alcanzó espacios de debate sobre el empoderamiento femenino. Varias organizaciones de mujeres en Turquía y en el extranjero compartieron el video de su declaración, subrayando que gestos como el de As la ayudan a visibilizar la importancia del autocuidado y la autonomía. Un columnista de un diario nacional escribió, "La frase de Aslember puede parecer sencilla, pero en una sociedad donde muchas veces se espera que las mujeres se sacrifiquen por los demás, tiene un peso transformador". Los críticos de televisión también opinaron sobre cómo este cambio de actitud podría influir en su carrera. Algunos consideran que esta nueva etapa le permitirá escoger proyectos más selectivos, con roles que reflejen su evolución personal. De hecho, se rumora que está en conversaciones para protagonizar una serie dramática de corte internacional, en la cual tendría total libertad creativa. Una fuente cercana comentó, "Ella busca proyectos que le hablen al alma, no solo contratos lucrativos". En paralelo, su estilo de vida también parece estar tomando un rumbo distinto. Recientemente, se la vio participando en talleres de meditación y yoga en la costa turca, alejándose del bullicio de la ciudad. En una historia de Instagram, compartió imágenes del mar al atardecer junto con la frase, "Silencio y calma, eso es todo lo que necesito ahora". Esa publicación fue replicada por miles de seguidores que encontraron inspiración en su búsqueda de paz interior. Los medios también han señalado cómo su decisión podría marcar un precedente entre las celebridades turcas. Algunos opinan que, al mostrar vulnerabilidad y autenticidad, As le está rompiendo con los estereotipos de perfección que dominan el espectáculo. "No más máscaras, no más filtros", escribió un fan en un foro. Ella nos recuerda que la verdadera belleza está en aceptarse tal cual uno es.
En entrevistas pasadas, la actriz había confesado sentirse atrapada por las exigencias del medio, dietas estrictas, agendas interminables, presiones de la prensa. Hoy, al mirarse al espejo, parece reconocerse con más cariño. He aprendido a decirme, estás bien así como eres, dijo en una breve charla con un periodista cultural. Esa frase, aunque simple, se viralizó como un mantra entre sus seguidores. El fenómeno mediático que se generó alrededor de sus declaraciones también despertó interés académico. Una profesora de sociología de la Universidad de Estambul comentó en un programa de radio que el caso de Aslemberg podría analizarse como un ejemplo de resistencia cultural frente a la industria del entretenimiento. Cuando una figura pública tan influyente decide cambiar las reglas del juego, envía un mensaje poderoso a millones de mujeres que buscan referentes en la vida real. Mientras tanto, las marcas de moda y cosmética que la tenían como embajadora han tenido que adaptarse a su nueva imagen. Lejos de preocuparse, muchas aprovecharon el giro para lanzar campañas más naturales, enfocadas en la autenticidad. Una de ellas tituló su nueva campaña, Belleza Real, sin filtros, con As como protagonista. El impacto fue inmediato, miles de mujeres compartieron sus propias fotos sin maquillaje bajo el hashtag #Soy como soy. Por supuesto, no todos los comentarios han sido positivos. Algunos críticos señalan que esta transformación podría ser solo una estrategia de marketing. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que su búsqueda de libertad es genuina. Una excompañera de elenco declaró, As no actúa en su vida privada, lo que ven es lo que hay. Ella realmente quiere vivir en sus propios términos. La actriz también aprovechó este nuevo capítulo para hablar sobre la importancia de la salud mental. En un panel sobre bienestar, afirmó, no debemos tener miedo de pedir ayuda, de hablar con un profesional. Cuidar de la mente es tan importante como cuidar del cuerpo. Su sinceridad fue aplaudida, y muchos psicólogos en redes agradecieron que una figura pública se atreviera a normalizar el tema. En medio de esta transformación, Ember sigue demostrando que no ha perdido su esencia. Sus apariciones públicas se caracterizan por la cercanía con sus fans, abraza, sonríe y se toma el tiempo de escuchar. Una joven relató en TikTok cómo As la animó a seguir estudiando, diciéndole, cree en ti, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Ese gesto sencillo se convirtió en tendencia y generó miles de comentarios positivos. De cara al futuro, todo indica que este será un periodo de grandes cambios para Aslemberg. Lo que parece claro es que, lejos de retirarse, está más decidida que nunca a seguir actuando, pero desde una nueva perspectiva, una donde la prioridad sea ella misma y su bienestar. Como concluyó en una de sus más recientes declaraciones, el éxito no está en ser la más famosa ni en ganar más premios. El éxito está en poder dormir en paz cada noche sabiendo que eres fiel a ti misma. Ese mensaje, cargado de autenticidad y valentía, ha quedado grabado no solo en sus seguidores, sino en la opinión pública en general. Y quizá, más allá del revuelo mediático, lo que realmente ha logrado Aslemberg es recordarnos algo esencial, que la verdadera revolución comienza cuando aprendemos a escucharnos y a vivir en armonía con nuestra propia voz. Así que cuéntenme en los comentarios, ¿qué piensan de esta nueva etapa de Aslemberg? ¿Les inspira a tomar decisiones valientes en sus propias vidas? No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias. Nos vemos en el siguiente video, y recuerden, ustedes también son las protagonistas de su propia historia.